¿Por qué el cromosoma Y es tan pequeño? ¿Qué le diferencia del cromosoma X? ¿Podría llegar a perderse el cromosoma Y? ¿O por el contrario, puede haber muchos cromosomas Y diferentes? La biología de los cromosomas sexuales es apasionante. Tenemos para muchas de estas preguntas ya una respuesta, pero para otras todavía no tenemos respuestas, aunque las estamos buscando. La mayor parte de los organismos que nos rodean en nuestra vida cotidiana se reproducen sexualmente. Esto lleva aparejado la existencia de organismos que reproductivamente se comportan como machos y otros que se comportan como hembras. Los machos y las hembras tienen diferencias muy evidentes desde el punto de vista morfológico, fisiológico y de comportamiento, y son muy aparentes tanto en mamíferos como en aves, en insectos. Incluso en algunas especies de plantas también existen sexos separados. ¿Qué es lo que hace posibles estas diferencias? El sistema de determinación del sexo que mejor conocemos es el que funciona en los mamíferos, que es el mismo que funciona en nuestra propia especie. Sabemos que en este caso la determinación del sexo viene marcada por la presencia de una pareja de cromosomas, en el que las hembras tienen dos copias del cromosoma X, mientras que los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Este cromosoma Y, de hecho, es el que porta los genes necesarios para determinar ese individuo como un macho. ¿Qué es lo que conocemos del cromosoma Y? Bueno, lo que sabemos seguro es que no tiene forma de Y. Esta es una forma de representarlo que es bastante frecuente en algunos textos, incluso en algunas páginas de internet, pero no es cierto, el cromosoma Y no tiene forma de Y. Lo que sí es cierto es que el cromosoma Y es un cromosoma muy pequeño, mucho más pequeño que el cromosoma X y mucho más pequeño que el resto de cromosomas del cariotipo de cualquier especie. Eso se aprecia con mucha claridad en esta imagen que tenemos aquí de este marsupial sudamericano que se llama Dromiceus liroides, en el que, como vemos, el cromosoma Y es minúsculo en comparación con el resto de cromosomas que aparecen en este organismo. De hecho, los marsupiales presentan los cromosomas Y más pequeños dentro de todo el conjunto de los mamíferos. ¿Pero por qué es tan pequeño el cromosoma Y? Para poder entenderlo, tenemos que remontarnos al origen de estos cromosomas. El origen de los cromosomas X e Y se remonta a hace 180 millones de años, cuando los dinosaurios realmente dominaban la Tierra. Originalmente, el cromosoma X y el Y eran del mismo tamaño, pero por una serie de mecanismos genéticos y celulares, el cromosoma Y se fue reduciendo en tamaño, fue perdiendo genes y cada vez se fue haciendo más pequeño. En estas situaciones en las que encontramos la mayor parte de las especies de mamíferos hoy en día, con un cromosoma X muy grande y un cromosoma Y muy chiquitito. Pero si decimos que el cromosoma Y tiene esta tendencia a hacerse cada vez más pequeño, ¿podría llegar un momento en el que desapareciera del todo? Bien, esta pregunta ha alimentado algunas discusiones científicas muy encendidas y también ha alimentado discusiones fuera del ámbito científico. Se ha llegado a especular incluso que el cromosoma Y podría desaparecer y con ello desaparecerían los machos y en el caso de nuestra especie desaparecerían los hombres. Bien, hoy en día sabemos que efectivamente hay algunos grupos de especies en los que el cromosoma Y ha desaparecido y los machos solamente tienen un cromosoma sexual, tienen un cromosoma X. ¿Dónde ha ocurrido esto? Pues sabemos que ha ocurrido en algunas especies de roedores y también en algunas especies de murciélagos. ¿Cómo se determina el sexo en estos casos? La verdad es que no lo sabemos, pero hay muchos grupos investigando en este sistema para llegar a conocer cómo es posible la determinación del sexo cuando falta el cromosoma Y. En todo caso, como decimos, la mayor parte de las especies sí conservan su cromosoma Y. Incluso en algunos casos, el cromosoma Y se ha hecho mucho más grande. ¿Cómo es posible? Bien, esto es posible debido a la tendencia que tienen los cromosomas a fusionarse unos con otros. Así, si el cromosoma Y se fusiona con un autosoma, de repente se hace un cromosoma mucho más grande. El cromosoma Y sigue con su tendencia de hacerse cada vez más pequeño, pero como este proceso es muy lento y ahora es un proceso mucho más grande, hasta que el cromosoma vuelva a hacerse nuevamente un cromosoma mucho más pequeño, van a pasar muchos millones de años. ¿Dónde encontramos esta situación? Pues nuevamente en algunas especies de roedores, en algunos murciélagos, en algunos herbívoros y también en algunas especies de marsupiales. Curiosamente, esta fusión del cromosoma Y con un autosoma genera además un nuevo cromosoma sexual, que es el autosoma que quedó solo y que se transforma en un nuevo cromosoma X. Así, en estas especies, en lugar de dos cromosomas, tenemos tres cromosomas sexuales, un cromosoma Y y dos cromosomas X.
Esta tendencia a fusionarse de los cromosomas entre sí a veces entra en una especie de locura cromosómica y tenemos especies en las que han ocurrido muchas fusiones de diferentes cromosomas entre ellos, generando un sistema muy grande de cromosomas sexuales. El campeón de los cromosomas sexuales entre los mamíferos es el ornitorrinco, que tiene 5 cromosomas X y 5 cromosomas Y. Bien, como vemos, el estudio de la biodiversidad nos enseña que en biología las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Y en un sistema de determinación del sexo que para todos es conocido con 2 cromosomas sexuales, encontramos que hay muchas variaciones y especies que tienen desde un cromosoma solamente hasta otras que tienen 10. ¿Qué más sistemas existen en la naturaleza? El estudio y la profundización en la caracterización de diferentes especies y de toda la biodiversidad que conocemos hoy en día, estamos seguros que aportarán nuevas sorpresas, nuevos mecanismos de determinación que nos seguirán fascinando igual que los que conocemos hasta este momento. Las líneas de investigación abiertas en diferentes laboratorios del mundo nos permitirán, con toda seguridad, en el futuro, hacer descubrimientos fascinantes alrededor de la biología de los cromosomas sexuales. Si te ha interesado esta microcharla, recuerda que puedes realizar estudios relacionados gracias a la oferta de grados de la Universidad Autónoma de Madrid. También puedes profundizar un poco más buscando la serie Asómate a la UAM en el canal de YouTube de la Autónoma. Ahí podrás encontrar entrevistas realizadas a profesores que coordinan cada titulación. Si te surge cualquier otra duda, desde UAM Estudiantes estaremos encantados de ayudarte. Nos vemos en el campus.